Entonces, si recuerdan bien, las funciones eran una forma de definir un bloque conjunto de instrucciones que yo puedo llamar desde otro lado. Lo hacía con la palabra def, entonces podía crear una función que se llame suma. Dentro de la suma recibe los argumentos que pueden ser uno o más, por ejemplo, las funciones por convención deberían de tener un nombre que represente una acción, un verbo. Entonces, sumar algo, verificar si es primo, etcétera, etcétera. Esta función sumar va a recibir dos cosas, dos puntos. Va a ser un trabajo que es sumar a más b. Y hay funciones que pueden tener la palabra retornar o no. Si no tienen la palabra retornar y yo hago eso de ahí, cuando yo llamo a la función con un par de números, vean que en la consola no sale nada. Debe sumar, la llamo, hace el trabajo que tenga que hacer, pero no sale nada aquí. ¿Qué pasa si yo le pongo un print? Corro eso, sale vacío. Sale vacío porque está intentando imprimir el resultado del return de esta función. Sin embargo, como no tiene, es vacío, no. Probemos con otra función, que es sumar 2, la misma cosa, exactamente igual. Aquí está además una coma, pero en este caso sí va a retornar la suma de las dos cosas. Entonces, si llamo a sumar 2, vean cómo sí me da el resultado en este caso. Me da el 3. Un minuto para poder copiarlo y continuamos. Ok, todo claro está ahí. ¿Ninguna duda? Hay cosillas importantes, medias teóricas, que uno tiene que tomar en cuenta cuando trabaja con las funciones. Vean, noten que aquí hay varias variables con el mismo nombre. A, B, A y B. Cosas que se tienen que entender o que tienen, si las entienden, las memorizan, si las memorizan,
tal vez las entiendan. Estas se llaman variables locales. Variable local es el argumento de esa función, es el parámetro. Esta es una variable global. Esta es global. Esta es local. Igual que esta, que en realidad es el parámetro o argumento. Yo puedo pasar acá D y E, correr el programa. Y funciona. ¿Qué pasa si yo creo una variable llamada A igual a 5, B igual a 7 y corro este programa? ¿Saldrá igualmente la suma como 3 o saldrá la suma como 12? Vean. Sigue saliendo como 3. Esta variable que está aquí, estas corresponden internamente a esta parte que estoy marcando en azul. Esta corresponde a esta parte que estoy marcando en azul. Y esta corresponde, vamos a ver cómo lo digo, a toda esta parte que voy a marcar con X. A toda la parte de afuera de las funciones. Pero adentro son el A y el B, cuyos valores son los mismos valores que estoy pasando por esta parte de acá. Si yo vengo e imprimo aquí, print A, B, va a salir el 5 y el 7 de aquí. Esto es importante. Un minuto para que lo puedan copiar. Profe, eso es porque en la definición son parámetros, ¿verdad? Eso es porque estas de aquí en la definición son parámetros y los parámetros es como el i de un for, como el for i, que ese i existe solo en la parte de adentro del for. Algo similar es la idea de esto de acá. Son parámetros que solo viven en esa parte en azul mientras la función existe. Y no son los mismos que afuera. Son como que en el curso ya en dos Carlos. Y yo los ponga en dos grupos o dos, sí, en dos grupos diferentes. Que haga grupos de 5 o grupos de 3 y ponga un Carlos en el grupo sumar y ponga otro Carlos en el grupo sumar 2. Son dos personas diferentes, que uno está aquí y el otro está acá. Y si yo me llamara Carlos, sería como el de aquí afuera, el global eh, para todos los grupos. ¿Sí?
Ok, intentemos hacer un ejercicio medianamente largo comparado con los que usualmente dejo en una clase. Tal vez en 10 minutos lo terminen, que sería lo siguiente. Vamos a ver. La idea es hacerlo con funciones y ver ver si van agarrando un poquito de la lógica de separar las cosas en funciones. Entonces sería algo como solicite una lista. Bueno, ya con una lista predefinida, para no hacerlo tan largo, con una lista predefinida, eso no significa que el programa que ustedes tengan que hacer funcione para esa lista, sino que lo van a probar con una lista en particular, que sería como 2, 3, 9, 8, 2, tal, 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 con una lista predefinida. Em, multiplique los números impares para que no sea tan largo. Traten, retorno la multiplicación de los números impares. Sí, yo creo que en menos de 10 minutos lo pueden terminar, tampoco era tan larga. Con una lista arbitraria puede ser esta. La cantidad de funciones que ustedes crean que se ocupe, yo después voy a hacer el ejemplo para que vean cómo lo analicé o pensé yo. Intenten retornar, ver el resultado de la multiplicación de 3 por 9 por 1 por 7, en este caso en particular. Cualquier duda me dicen.
Ok, chicos, ese es posible que ya varios lo tengan. Entonces vamos a ver la solución que yo podría plantear. Conforme vamos avanzando, programar se vuelve más que una técnica, un arte. Entonces cada quien lo puede hacer de cierta forma. Entonces yo podría decir que podría hacer esa solución sin ninguna función. Podría hacerlo con una función o podría incluso hacerlo con dos funciones, haciendo dos funciones. Entonces veamos, la voy a hacer con dos funciones, aunque tal vez esas funciones queden muy cortas y tal vez no tenga tanto sentido. Las funciones cuando uno programa pueden hacerse de 10 o 20 líneas máximo, digamos. Entonces, tal vez si yo hago una de 2 líneas o 3, lo hago simplemente por cuestiones académicas de que ustedes lo vean. Entonces, voy a empezar a programar. Def multiplicar pares, la voy a llamar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace, multiplica una lista de números impares y las funciones deben de tener un nombre significativo con respecto a lo que ellas hacen. Recibí una lista que va a ser esta lista que tengo aquí. La voy a llamar nums. Y aquí lo que voy a decir es que por cada elemento en la lista, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar si el número es impar. Y entonces cuando yo sienta que hay como un verbo, verificar si es impar, podría que eso sea una nueva función. Entonces, por ejemplo, esto es muy simple, pero si yo les hubiera puesto tal vez si el número es primo, pues tal vez hubiera sido más complicado meter todo lo de un número primo aquí adentro, en esta parte en azul, y hubiera sido tal vez más claro el ejemplo. Pero para efectos prácticos yo solo voy a verificar si ese número es impar. Entonces en la multiplicación voy a decir que la multiplicación acumulada va a ser igual a la multiplicación acumulada por ese elemento. Multiplicación acumulada va a ser una variable que tengo aquí, que inicia en 1 porque es el neutro de la multiplicación y simplemente retorna el resultado final. Y ya está, bueno, casi, porque me hace falta la función verificar si un número es impar. Entonces, vengo por aquí, la voy a hacer antes de verificar si un número es impar y verificar si un número es impar retorna false aquí y si elemento módulo 2 es diferente de 0, retorna true. Llamo a la función multiplicar impares con nums, imprimo. Corro todo esto. Y me dice que la lista no está definida en lista porque la lista se llama L. Vuelvo a correr. Me da vacío porque no estoy retornando nada. Se me olvidó retornar multiplicación acumulada. Corro de nuevo y me da 945 y supondría que está correcto. Ustedes me dirán, vean que quedó más largo que, por ejemplo, algún ejemplo que pueda haber hecho algún compañero. En efecto, quedó más largo, pero
Y este ejemplo es más para ver cómo se organizan las funciones, más que necesariamente hacerlo de la forma más cortita posible. Estas son funciones muy simples, como les dije, puede que sean más complicadas y entonces ahí sí tenga sentido no haber separado en dos funciones algo que podía hacerse tal vez en 8 líneas. Unos minutos para que lo puedan copiar, si tienen dudas me dicen y ya casi les dejo otro ejercicio que sería creo que el último que vamos a hacer hoy. Profe, una pregunta, ahí es importante que el verificar impar haya estado arriba, ¿verdad? O sea, usted no puede citar la función en abajo sin haberla creado antes. Correcto, tienes razón. Si yo no la hubiera corrido antes y pongo esto aquí abajo, pues me va a decir que no existe. Es como las variables.
Ok, listos. Vean el último. Otros 10 minutos. No sé si ustedes ya han llevado algún curso de teoría de juegos. Creo que sería el curso de ustedes. Hay un, llamémoslo dilema, que formalmente no es un dilema, pero bueno. em, que dice lo siguiente. Hay unos prisioneros, dos prisioneros que están siendo interrogados por la policía, llamémoslo A y B. Y entonces, dependiendo les hacen, los llevan a interrogar y entonces les hacen la típica pregunta si es culpable, si es inocente, si va a delatar a la otra persona. Entonces, si, por ejemplo, A y B, digamos que esto es delatar, esto es no delatar, esto es delatar, igual aquí, no delatar, delatar, si A y B no delatan, me parece que era como un año para cada uno. Si A delata, o sea, dice que es culpable y el otro dice que no es culpable, entonces van 7 para el que no delata y 0 para el que delata, me parece. Aquí es igual, pero al revés. Y si ambos delatan, se declaran culpables, van 3 años para cada uno. Lo han escuchado, supongo, en algún curso. Si ya El llevaron dilema el del curso. prisionero. El dilema del prisionero, correcto. Sí, ya llevaron ese curso, donde ven algo así, o lo están A mí, llevando. a mí me lo han mencionado, pero no he llevado teoría de juegos. Ok, bueno, va a ser, supongo, algún curso que van a llevar. Intentemos hacer un juego similar a este. Una función que juegue y que, por ejemplo, permita jugar contra ustedes. Entonces, ustedes pueden ser el jugador A y entonces ustedes pueden poner ND o D, delatar o no delatar, y la computadora puede seleccionar y ahí pueden ir haciendo una función, decisión de la computadora, si delata o no delata. Y al final indica cuántos años de cárcel le toca a cada uno. Ujú. Ok, creo que con unos 10 minutos lo podemos terminar para ver qué tal les va.
Ok, chicos, ¿alguien tiene algo que crea cercano a una solución? ¿Se puede levantar la mano? Ok, pues vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo organizo esto. Esto es un juego del dilema del prisionero. Entonces voy a llamarlo jugar. Jugar. Podría o no recibir la respuesta del jugador, aunque a diferencia de cómo he hecho esto, de que recibe algo, voy a dejarlo sin recibir nada. Y voy a decir simplemente aquí adentro que seleccione la opción. Y entonces las opciones pueden ser digite D para dilatar o ND para no dilatar. Ok, ahí está. Esta es la opción del jugador humano. Ahora tengo que tener una opción para él, voy a llamarlo prisionero humano, y este sería el prisionero de la compu. Y entonces esto va a ser una función que me devuelva la selección de la computadora, que va a ser una de las dos letras N o D. Y luego simplemente debo decir si las simples cuatro opciones que tengo. Si esto es igual a D, entonces haga algo. De lo contrario, haga otra cosa, que es cuando es ND, en este caso en particular, obviamente. Y por aquí lo mismo, pero ahora sería con S igual a D. Entonces aquí tengo dos opciones, que sería print ok, si los dos delatan eran 3 años, ¿verdad? Entonces puedo poner algo como humano 3, computadora 3 años. Y repito esto mismo aquí. Y esto sería si delata uno y el otro no delata, entonces el humano que delata tiene 0 y la computadora que no delata tiene 7. Y esto iría aquí mismo, pero exactamente al revés, si no me equivoco. Aquí sería, si no delata 1, entonces, y el otro delata, el humano tiene 7, la compu 0, y si no delata y no delata, entonces tiene 1 y 1. Creo que lo hice bien. Y lo único que me falta es hacer la selección de la computadora.
Dev selección de la computadora. Y entonces aquí simplemente arriba voy a hacer el import de random as R. Y aquí voy a seleccionar, y hay varias opciones que tengo, pero lo voy a hacer 50-50. Entonces voy a seleccionar la probabilidad, que va a ser igual a un r.runin de 1 o 2 y si no lo voy a hacer de 1 a lo voy a hacer de 0 a 100 y si la probabilidad es menor que 50, retorne nd, y si la probabilidad de lo contrario, retorne d. Ok, creo que ahí estaría. Si lo corremos, me da un error en esta parte de aquí. Vuelvo a correr. Y no lo he llamado a la función, entonces no me dice nada. Tengo que jugar. Vuelvo a correr. Me pide si quiero no delatar o no delatar. Pongo D y la computadora. También delató. Ambos delatamos 3. Si vuelvo a correr esto, voy a no delatar. Y la compu delató y me metieron 7 años de prisión. ¿Ven? Ok, entonces ahí está el juego y la idea es que haciéndolo en funciones, yo luego podría decir, hagan una simulación que permita, en vez de, si yo empiezo a modificar esto un poquito, podría modificar esto para yo después decir, hago una simulación que corra 1000 veces este juego y calcule cuáles son las mejores opciones para ambos, si delatar o no delatar, dependiendo de cómo modifico estos valores de acá. Entonces simplemente sería empezar a recibir parámetros aquí, que sería como la probabilidad P que deseo. Esta probabilidad P sería esta de aquí, que va a ser un número entre 0 y 100, donde entre más me mueva hacia el 0, es una mayor probabilidad de delatar. Y si P fuera 100, entonces significaría que el usuario siempre va a delatar, la computadora siempre va a delatar. Si fuera 0, significaría que la computadora nunca delata. Entonces puedo modificar este P. Este P lo puedo mandar por acá. Entonces podría ser 30. Entonces sería con un 30% de probabilidad de no delatar. Incluso si yo esto de aquí lo tengo aquí afuera, lo tengo aquí afuera, entonces puedo pasar esta opción aquí, esta opción aquí, y podría, en lugar de jugar yo, generar este número de forma aleatoria con un for afuera para 1000 repeticiones. Y de esa forma acabo de, y puedo aquí llevar cuenta, en lugar de imprimir, que me retorne una lista con la cantidad de años de este y la cantidad de años de este, y que luego de 1000 repeticiones verificar quién tiene más años de cárcel, porque una sola jugada del juego no me dice mucho, pero si yo corro algo múltiples veces por
pongo que la ley de los números grandes me va a encontrar un resultado más exacto. ¿Ok? Eso que les acabo de mencionar lo pueden hacer de práctica, no lo voy a revisar, pero les puede servir, puede ser un ejercicio interesante para que practiquen llevar esto a estilo simulación y calcular después de 1000 repeticiones cuáles son las probabilidades de no tener años de cárcel o de tener 7 o de tener 1 o de tener 3, dependiendo de cómo modifico. Aquí le puedo pasar este otro parámetro también al juego P, que P puede ser 30. P va a venir por aquí y P va a estar acá en lugar de ese. Entonces, dependiendo de cómo yo modifique esto, corro 1000 veces esto con las mismas opciones y que me saque una tabla para ver qué porcentajes tiene cada uno. Ok, no sé si se entendió la idea de este o si hay alguna duda. No, todo bien. Ok, perfecto. Entonces les estoy subiendo este código de aquí a mediación. Les subo los videos de esta semana y las notas. Y estaríamos entonces por el día de hoy, chicos.